Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Eliezer González, espero que se encuentren bien. En esta ocasión tengo la responsabilidad y el privilegio de traerles el estudio bíblico acerca de Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 19, al cual he titulado La indiscutible divinidad de Cristo. Iniciando con la lectura en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 19, dice de la siguiente manera: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Por qué no oramos para pedirle sabiduría al Señor que nos ayude a desarrollar este tema con claridad, para que cada uno de nosotros podamos entenderlo, asimilarlo en el Espíritu y ponerlo en la medida de nuestras posibilidades en práctica en nuestras vidas? Padre, gracias por esta hermosa oportunidad en la que podemos llegar a muchas personas a través de estos medios, estas redes sociales, y te rogamos, Señor, que lo que vamos a explicar en esta hora podamos traducirlo, Señor, de un lenguaje espiritual a un lenguaje sencillo, en donde cada uno de nosotros podamos entender lo mejor de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea convenciendo, Señor, a través de tu palabra, de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entramos en materia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y el primer punto que quiero compartir es que nadie puede quedar en pie cuando esté frente a la presencia de Jesucristo. Y hablando de esto, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 17, inmediatamente cuando Juan empieza a relatar su experiencia, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan está relatando que fue tan fuerte esta visión, este encuentro que él tuvo con Jesucristo, que no fue algo que pudo él controlar, sino que inmediatamente él cae como muerto. La pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿acaso Juan no había visto a Jesús anteriormente? Todos sabemos que Juan escribió su propio libro y se hizo llamar a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, ¿por qué en esta ocasión pareciera como que Juan está viendo a otro Jesús? Porque él estaba acostumbrado a ver a Jesús. Sin embargo, lo que ocurre en este momento y precisamente en este bloque de la historia es que cuando Juan se encuentra escribiendo esta carta del Apocalipsis en la isla de Patmos, Juan no ve a Jesús como el Jesús en su fase humana, sino que Juan ve a Jesús ya en su contemplación original, en su forma 100% Dios. Recordemos que Jesús adoptó una forma humana, pero en esta ocasión, luego que Jesús resucita y desaparece de la vista de los discípulos, los ángeles hacen de notar de que Jesús sale al cielo y que de esa misma manera como sale va a regresar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando Jesús asciende a los cielos, hay una transformación no visible, y luego vamos a tocar un poquito de eso, pero el primer punto es que nadie puede quedar de pie cuando está frente a la presencia de Dios. Entonces Jesús se revela como Dios, como lo había hecho anteriormente en el Antiguo Testamento. Y quiero decirle que esta reacción no es una reacción natural controlable, es algo instintivo, que si a nosotros se nos apareciera Dios
Jesús en su faceta 100% Dios, no es algo que podemos controlar. Inmediatamente nosotros caeríamos a sus pies como muertos, como le ocurrió a muchos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Referencias bíblicas: Abraham e Isaías. Abraham, recordamos allá por Génesis capítulo 17 versículo 3, cuando Dios se encuentra con él, instintivamente supo que era Dios, y recordemos que ellos tenían la conciencia y sabían que ningún ser humano puede ver a Dios y su presencia real sin que viva para contarlo. Sin embargo, en estas apariciones que Dios tuvo con ellos, Dios les preservó la vida simplemente porque Dios tenía estipulado un propósito específico para sus vidas o para su ministerio. Y me refiero es que si Dios no hubiese tenido un propósito, entonces ellos hubieran muerto físicamente, literalmente. Recordemos que no tendría ningún tipo de lógica que Dios nos fuera a dar un mensaje y se nos apareciera el mismo para que quedáramos muertos. Entonces, ¿cómo daríamos el mensaje? Dios preserva la vida de estos hombres porque más adelante ellos iban a cumplir una misión. En el caso de Juan se dio de la misma manera. Pero vamos a ver también que Isaías tuvo este tipo de encuentro con Dios, una visión tan fuerte, que en Isaías capítulo 6 versículo 5, Isaías dice lo siguiente: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, al igual que todos los profetas y los hombres de Dios que tuvieron un encuentro visible y físico con Dios, sabían que no iban a vivir para contarlo. Sin embargo, en esta sección en especial, Dios envía un ángel, y algunos entendemos y algunos conocemos, pues que hemos leído que este ángel de la presencia de Dios, de donde estaban los carbones encendidos, en donde el incienso era quemado en el cielo, toma un trozo de carbón encendido y lo pone en la boca del profeta Isaías, y se escucha la voz de Dios diciendo: he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y a causa de esta santificación, entonces Isaías conserva la vida y luego Dios le da una misión especial. Así que vemos un parámetro de reacciones frente a la aparición de Dios con respecto a hombres en el Antiguo Testamento. Recordemos que la presencia de Dios siempre en el Antiguo Testamento provocó terror en los que lo vieron, porque Dios tenía una manera de revelarse muy profunda. Tanto así que en Éxodo 19:18, cuando Dios está a punto de darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, se aparece de una manera, y cuando leemos ahí vemos palabras como truenos, relámpagos, espesas nubes, sonidos de bocina muy fuerte. Dice que todo el pueblo se estremecía en gran manera, y dice que el mismo monte se estremecía con tanto poder que cuando Dios le dijo a Moisés que él le iba a hablar al pueblo personalmente, la gente tenía terror y le dijeron a Moisés: no queremos que Dios nos hable directamente, mejor que hable contigo, y lo que él te diga a ti, entonces lo obedeceremos. Vemos que la gente tenía una impresión de que Dios, el Todopoderoso, sentían que su presencia era tan fuerte que ellos podían morir, así que prefirieron tener un intermediario. Así que vemos también otro ejemplo, es Ezequiel, que al ver la gloria de Dios, él la describe con las palabras humanas como pudo hacerlo, y hace una especie de alegorías y de ilustraciones en donde dice su aspecto era como bronce refulgente, bruñido, y su gloria era tan incandescente o tan resplandeciente como cuando sale el arcoíris. Y dice que cuando vi la gloria de Dios, entonces caí postrado. Y vemos que no es algo que podían controlar.
simplemente cuando veían la gloria de Dios, la presencia de Dios, no podían decir, me quedo de pie aquí, yo soy el más fuerte. No, inmediatamente había algo que debilitaba sus cuerpos y ellos caían reconociendo y postrándose delante de Dios, el creador del cielo y la tierra. Esto tiene que ser algo interesante, porque no solamente ellos lo experimentaron, Moisés también lo experimentó cuando vio la zarza. Y recordemos que inclusive Moisés, cuando quiso contemplar la gloria de Dios, Dios le dijo, no lo puedes hacer de la manera como tú quieres. Y había una hendidura en una peña y la voz le dice, anda esa hendidura, métete ahí y yo te aviso cuando puedes voltear, porque solamente verán mis espaldas. Y Moisés se mete en la peña por temor, porque sabía que podía morir. Y entonces cuando él siente que detrás de él pasa Dios, hasta que pasa, la voz le dice, ahora puedes voltear. Dice que Moisés, uno de los pocos hombres que pudo experimentar ver las espaldas de Dios, no pudo ver su rostro, pero pudo ver la espalda de Dios, también le fue preservada la vida porque tenía un ministerio que cumplir. Y sin más ni menos, también podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo, que en aquel tiempo era conocido como Saulo de Tarso, va en camino hacia Damasco con una misión específica de acabar con la vida de muchos creyentes y de ponerlos presos, Dios, Jesús, se le aparece 100% como Dios, y ni siquiera lo vio. La Biblia nos narra que simplemente lo que ocurrió fue que un resplandor grande lo rodea y él cae, y volvemos a ver que todo hombre que tenía un encuentro de alguna manera con la presencia y con la gloria de Dios caía a tierra. Cayó a tierra el hombre, no supo ni cómo, ya estaba en piso. Dice que la mayoría de ellos quedaban postrados con la frente de la tierra o caían como muertos. Y en esta ocasión, dentro de ese resplandor, hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 4. Y esto se pone interesante, porque cuando Saulo de Tarso responde a esa voz, según todo lo que Saulo había estudiado acerca del Dios omnipotente, esta era la voz de la persona de Dios que él había estudiado por tanto tiempo, pero era primera vez que él experimentaba a Dios mismo en todo su esplendor. Y en el original griego se dice que cuando él dice, dime quién eres, Señor, esa palabra que él usa, Señor, en el original griego, realmente era la traducción, Dios, dime quién eres. Y hasta ese momento no se sabía el nombre de Dios, pero Saulo o Pablo estaba interesado tal vez en ser el primero en escuchar quién era Dios y cuál era su nombre, porque hasta ahora habían hecho descifrado de su nombre, le habían dado el nombre de Jehová con letras sin vocales, y toda esta una serie de cosas que el pueblo pudo plasmar para poder intentar invocar el nombre de Dios, pero nadie sabía el nombre secreto de Dios y él quería saberlo. Y cuando dice, ¿quién eres, Señor?, él no esperaba la respuesta que iba a escuchar, pero la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, validando así las profecías de que Jesús es Dios y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante porque cuando Juan, que acostumbraba a ver a Jesús, que caminó con Jesús, que vio su milagro, ahora lo está viendo como lo vieron los hombres del Antiguo Testamento y como lo experimentó Pablo, no como solo Jesús en su manera humana, sino ahora como 100% Dios. Dice Juan, caí como muerto, cayó como muerto. Y entonces hay algo interesante, porque dice el siguiente, el versículo precediendo después de esta frase, dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Qué poderoso es que Jesús, en toda su expresión de Dios, preserva la vida de Juan y se manifiesta Juan con el amor
natural que Jesús siempre le tuvo, poniendo su diestra sobre él. Imagino, porque no dice exactamente en dónde puso la diestra, no se dice si la puso sobre su cabeza o sobre su hombro, pero yo imagino a Jesús poniendo su diestra sobre el hombro de Juan y diciéndole: no tengas temor, no tengas miedo, estoy a punto de revelarte un misterio. Y vemos aquí que entonces nadie puede quedarse de pie cuando se encuentra con Jesús como Dios, y su presencia y su gloria es algo que no se puede controlar. Entonces, siguiendo este estudio, vemos que en toda teofanía o en toda aparición de parte de Dios, Juan experimenta que no vio muerte, porque al igual que Isaías, Dios tenía propósito sobre él. Y dice de la siguiente manera, después que la palabra de Dios le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entre la última parte del versículo 17 y el arranque del versículo 18 hay una revelación importante, porque Jesús se le presenta a Juan con el mismo título que se adoptaba en el Antiguo Testamento para la descripción de Dios mismo. Y en Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 lo dice de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Acaparando todos los tiempos, Jesús ahora se está revelando como Dios y está diciendo: yo soy el eterno, el que siempre ha existido. Yo estuve en el principio, estoy hoy en el presente y estoy en el futuro por los siglos de los siglos. Yo soy Dios. Entonces, en Isaías capítulo 41 versículo 4 también Jesús adopta esta misma expresión que se le dio o se le reveló al profeta Isaías, en donde expresa: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, todo este título que se le daba a Jehová, el título que se le daba a Dios como el primero, el postrero, Jesús lo toma, y a lo largo del Apocalipsis lo vemos cuando Jesús continúa hablando y diciendo, y Juan dice de él: el que era, el que es y el que ha de venir, en donde encierra el alfa y el omega, el principio y el fin. Finalmente, en Isaías 44:6 también habla respecto de este título. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Capítulo 48, versículo 12 de Isaías dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postero. ¿Y cuál es la revelación de Jesús aquí? ¿Y cuál es el secreto de todo lo que se quiere decir? Según los comentarios de la Biblia de estudio de John MacArthur, dice que lo que Jesús quiere decir no solamente es apoderarse del título mismo que se le daba a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, para decir que se trataba de la misma persona, sino lo que dice es que yo soy el único y verdadero Dios. Los ídolos van y vienen, a veces salen unos que están de moda. En algunos tiempos estuvo de moda Moloch, Astarte y otros dioses falsos que demandaban vida de inocentes y hacían todo tipo de ritos de sacrificios y fiestas de fertilidad, lo que se quiere llamar. Y hoy por hoy vemos que hay ídolos, que hay imágenes, que el santo por aquí, que el santo por allá. Lo que Jesús dice: yo soy Dios y fuera de mí no existe Dios. Pasarán los tiempos y dioses se levantarán y dioses desaparecerán, y muchos ya ni se nombran, y dioses antiguos de la ciudad azteca ya ni existen. Pero lo que Dios dice: yo soy eterno, yo soy desde el principio hasta el fin. Los dioses van y vienen, pero yo permanezco para siempre. Me gusta el Apocalipsis porque
El Apocalipsis nos revela lo que es Jesús en su esencia, ya no como humano, sino como Dios, como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el digno de desatar los sellos, como el digno de terminar y cumplir todas las profecías escritas. Y interesante, porque en el contexto de todo lo que se está diciendo, Juan tuvo una visión en donde veía a Jesús venir sobre las nubes como Dios en el futuro. Y dice que en ese mismo momento, cuando la Biblia nos habla de que algunos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza, Juan ve cómo aquellos mismos hombres y sacerdotes que se pusieron de acuerdo como fariseos, como autoridad espiritual de aquellos tiempos, ve cómo aquellos mismos hombres resucitan. Y dice que cuando ellos resucitan y ven a Jesús viniendo sobre las nubes, dice que terror de ellos salió, gritos de espantos y un arrepentimiento tardío por lo que le hicieron al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si no lo sabía, la Biblia nos enseña sobre esto, de que en el futuro todos aquellos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Y entre esa escena, el Apocalipsis nos revela que aquellos hombres que hicieron complot para acabar con la vida del autor y creador del universo, van a verlo en las nubes y van a gritar de espanto y de terror. Y ahora vemos a Jesús como todopoderoso y como Dios. Entonces, continuando con esto, Jesús no solamente está hablando de que yo soy el primero y el último, ahora revela y manifiesta de que tiene la característica y le confirma a Juan que sí soy Dios, pero sigo siendo Jesús, porque dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es la única característica de Jesús como Dios en su fase de reconocimiento de Dios, pero también en su fase de reconocimiento como Dios, porque sería imposible decir que Dios murió, pero él dice, el que vivo, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. No hay ningún Dios que pueda decir eso como solamente Jesucristo lo pudo decir. Así que, y hay otra revelación interesante, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí está la confirmación de que cuando Jesús muere, Él desciende al infierno, le quita la llave de la muerte a Satanás y ahora Él tiene el poder de la vida y la muerte, lo que nos enseña que nadie en la tierra hoy por hoy muere sin que no sea autorizado primero por Jesús. Jesús decide quién muere, Jesús decide quién vive. Y en todo, porque Él es el que da permiso, al igual como le dio permiso a Satanás para que tocara la vida de Job. Sin embargo, impidió que tocara la vida para llevarlo hasta la muerte, sino que dijo, puede poner enfermedad, puede tocar la vida de sus hijos, puede tocar sus bienes, pero a él no le podrás quitar la vida. Entonces tiene el poder, para la misma autoridad del Jehová de los ejércitos, que es Jesús, para delimitar los tiempos y la habitación, el espacio. Así que todo accidente, toda cosa que ocurre es porque Dios ya ha dado permiso y Él tiene el control sobre todas las cosas que ocurren. Y dice aquí, importante, no solamente tiene el poder sobre el Hades, sobre la muerte, sino también sobre el Hades. En la antigua concepción de Jesús, cuando Él está hablando por allá en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 23, cuando Jesús le habla a los fariseos de que había un rico que hacía banquetes con esplendidez, pero también que había un pobre llamado Lázaro que comía de las migajas de la mesa que caían. La Biblia nos enseña que cuando ellos mueren, ambos van a distintos lugares. Uno va al Hades y otro va al seno de Abraham. Esto fue algo chocante para estos hombres, porque ellos decían o creían que la persona que era rico era porque Dios siempre estaba con él. Y esta es una tendencia, una corriente bastante antigua. Mucha gente enseña que si tú eres próspero, que si tienes todos los beneficios de la vida es porque te está yendo bien, es porque Dios está contigo. Y muchas veces la gente se esfuerza por tener cosas para decir que Dios está con ellos. Sin embargo, no es lo más importante. Recordemos que los fariseos se esforzaron tanto por la apariencia exterior, que estaban súper lindos con sus ropas finas de
la mejor calidad del lino, los más limpios. Sin embargo, Jesús los confrontó y le dijo: ustedes tienen toda la apariencia y tienen todo el dinero y tienen todo tienen toda la influencia sobre la sociedad. La gente los mira como que ustedes son wow, como casi como el Papa, o como gente que son casi intocables, que andan con guardaespaldas y todo. Sin embargo, Jesús le dijo: su apariencia es muy bonita, pero adentro ustedes son unos sepulcros blanqueados. Y lo que nos llama la atención es que Dios quiere que lo que ocurre en nosotros primero sea más bonito en el interior que lo que aparentamos por fuera. Y es el proceso de la santificación en el que nos encontramos. Sin embargo, Jesús está hablando a ellos porque ese fue un shock emocional que tuvieron cuando escucharon que este rico había ido al Hades, y que el pobre, miserable, enfermo, que los perros lamían sus llagas, estaba en el seno de Abraham. Para ellos era imposible. Ellos pensaban que el Hades era un lugar igual para todos, para justos e injustos, y que simplemente estaban separadas por un gran abismo, como en el mismo nivel. Sin embargo, Jesús desmiente esto y lo que hace ver es que los que son hijos de Dios, los que son justificados por la fe, no van al Hades. El Hades es el lugar que antecede al juicio a aquellos que irán al infierno. Lo que la Biblia está enseñando aquí, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el Apocalipsis, es que cuando Jesús dice que Él tiene el poder sobre el Hades, es que Él tiene el control de todo lo que están ahí. Nadie puede escapar de ahí. El hombre rico que cayó ahí no pudo salir de ahí. Sin embargo, dice que alzó sus ojos. Quiere decir que no estaban en el mismo lugar, que el Hades no era el lugar para justos e injustos, sino que el Hades era el lugar para injustos, y que arriba, ya en la separación de un abismo, estaba el hombre también en el seno de Abraham, en lo que se consideraba la presencia de Dios. Quiere decir que todos los que morimos en Cristo vamos inmediatamente a la presencia de Dios, no vamos al Hades. Y qué bueno que Jesús tiene el control de todas estas cosas aún después de la muerte. Y es interesante porque si el Hades fuera un lugar para justos e injustos, estuvieran aprisionados ahí y no pudieran salir de ahí nadie. Sin embargo, los que están en la presencia de Dios se trabaja de una manera distinta, no son prisioneros. Evidentemente, cuando Elías y Moisés hacen aparición en el monte de la transfiguración, hace ver la diferencia de que ellos no estaban aprisionados en el Hades como normalmente es para los injustos, sino que tenían cierta libertad porque ya moraban en la presencia de Dios. Entonces es importante destacar que Jesús dijo: yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y para terminar, Jesús le dice a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo que Jesús le está diciendo ahí es que el libro del Apocalipsis se trata de esta visión en particular que Juan está teniendo, y es un bosquejo sencillo para las cosas que acaba de contemplar, las cosas que corresponden a las iglesias que Jesús menciona en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, específicamente para ello, y también de todos los eventos que se iban a desarrollar desde el capítulo 4 al versículo 22 a través de todo Apocalipsis, específicamente en el reino de los cielos, y sobre las bodas del Cordero, y todos estos detalles con respecto al gran reino que Jesucristo luego va a implantar en el futuro aquí en la tierra. Así que hasta aquí dejamos este estudio por el momento. Espero que haya sido de mucha edificación, y gracias por la invitación a todas las personas y a nuestros hermanos de la iglesia de San Vicente. Que Dios me los siga bendiciendo, y hasta aquí nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.